El guardián de los robles. Don Anselmo llevaba 42 años viviendo solo en un robledo centenario en las sierras de Córdoba. Había llegado allí en 1984, después de que su esposa muriera en un accidente y sus dos hijos se fueran a estudiar a la capital sin mirar atrás. Vendió la casa, compró una mula y se internó en el bosque hasta encontrar un claro donde los robles eran tan viejos que sus troncos parecían columnas de catedral. Construyó una cabaña de adobe y piedra, con techo de paja que renovaba cada 3 años. No tenía electricidad ni agua corriente, recogía lluvia en barriles y encendía el fuego con yesca y pedernal. Su único lujo era un radio de onda corta, que escuchaba por las noches para saber que el mundo seguía girando allá afuera. Su rutina era sagrada. Al amanecer recorría sus 15 hectáreas marcando árboles enfermos, plantando bellotas en los claros que dejaban los rayos y espantando a los cazadores furtivos con una escopeta que nunca había disparado. Los guardabosques lo conocían y lo dejaban en paz. Decían que el bosque estaba más sano desde que él llegó. Una mañana de invierno encontró huellas de botas nuevas. Siguió el rastro hasta un grupo de jóvenes que talaban robles para vender leña. Anselmo se plantó delante de ellos con su escopeta descargada y les habló con voz calma pero firme. Estos árboles tienen más años que sus abuelos. Si los cortan, el agua se irá y después vendrán los aluviones. Los chicos se rieron al principio, pero cuando Anselmo les mostró el cementerio improvisado de árboles muertos por talas anteriores, algo cambió. Uno de ellos, el más joven, regresó solo al día siguiente para pedirle disculpas y ofrecerse a ayudar a reforestar. Desde entonces, Anselmo tuvo un aprendiz. Nunca volvió a estar completamente solo, pero tampoco dejó de ser el guardián. Cuando murió a los 87 años, lo enterraron bajo el roble más grande. Los guardabosques dicen que en noches de viento aún se oye su voz entre las hojas. 2. La casa entre los pinos. Elena y Marcos se mudaron al bosque cuando su hija Lucía tenía 3 años. Habían ahorrado durante 10 años para comprar un terreno en la Patagonia chilena, lejos de la ciudad, donde el ruido y la contaminación les estaban robando la salud y el tiempo en familia. Construyeron una casa de madera con sus propias manos. Paredes de ciprés, techo de tejuelas, estufa a leña y paneles solares que apenas alcanzaban para luces y cargar teléfonos. Plantaron un huerto, criaron gallinas y aprendieron a conservar alimentos en frascos. Lucía creció correteando descalza, aprendiendo a identificar hongos comestibles y a escuchar el canto de los chucaos. Los primeros años fueron duros. El invierno traía nevadas que los aislaban semanas enteras y una vez un incendio forestal los obligó a evacuar con lo puesto. Pero también había mañanas en que el bosque entero parecía brillar después de la lluvia y noches en que veían la Vía Láctea tan clara que dolía. Cuando Lucía cumplió 15 años, empezó a preguntar por la ciudad. Quería conocer amigos que no fueran los hijos de los pocos vecinos. Quería ir al cine. Quería estudiar biología marina en la universidad. Elena y Marcos se miraron con miedo. Habían construido esa vida precisamente para protegerla del mundo, pero ahora veían que también la estaban limitando. Una tarde, los 3 se sentaron bajo el pino más grande del terreno. Lucía lloró. Elena lloró. Marcos guardó silencio largo rato y finalmente dijo: «El bosque nos dio refugio, pero no es una jaula». Decidieron que Lucía se iría a estudiar a Valdivia y que ellos la visitarían cada mes. El día que la dejaron en la residencia universitaria, Elena abrazó a su hija y le susurró: «Llevas el bosque en la sangre, nunca te olvides de volver». Lucía volvió cada vacaciones y con los años trajo amigos que se enamoraron del lugar. La casa entre los pinos dejó de ser solo de ellos y se convirtió en un refugio para muchos. La mujer que hablaba con los árboles. En la selva amazónica colombiana, cerca del río Caquetá, vivía Doña Amparo, una anciana indígena huitoto que nunca había salido del territorio. Su choza era una maloca tradicional, con techo de palma y paredes abiertas al bosque. No tenía puertas ni ventanas. Los animales entraban y salían como si la casa fuera parte del paisaje. Amparo era curandera. La gente venía de comunidades lejanas trayendo a sus enfermos, porque decían que ella hablaba con los espíritus del bosque y estos le revelaban qué plantas usar.
Ella tomaba ayahuasca en ceremonias nocturnas y luego pasaba días caminando sola, recolectando cortezas, hojas y raíces que machacaba en morteros de madera. Nunca cobraba dinero, a cambio le traían sal, telas o herramientas. Vivía con su nieta Yasmín, una adolescente que había quedado huérfana y que Amparo criaba desde los 5 años. Un día llegaron militares buscando información sobre grupos armados que se escondían en la selva. Amenazaron con quemar la maloca si Amparo no colaboraba. Ella los miró a los ojos y les dijo: «El bosque ve todo. Si le hacen daño, el bosque se los cobrará». Los soldados se rieron y se fueron, pero esa noche un jaguar mató a 2 de sus perros y destrozó sus mochilas. Al día siguiente se marcharon sin volver a molestarla. Yasmín quería aprender las canciones y los remedios, pero también quería estudiar en la ciudad. Amparo lo aceptó con dolor. «El conocimiento no se queda quieto», le dijo, «tiene que caminar». Cuando Amparo murió, Yasmín regresó para el ritual final. Enterraron su cuerpo envuelto en corteza de árbol y durante 3 días la selva entera pareció cantar. Yasmín se llevó algunas semillas y conocimientos y años después abrió una pequeña clínica de medicina tradicional en Leticia. Siempre dice que cuando prepara una infusión, aún siente la mano de su abuela guiándola. 4. El escritor y la cabaña. Gabriel era un novelista famoso que después de un escándalo público y un divorcio doloroso, desapareció del mapa. Compró una cabaña ruinosa en el bosque de Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, y se mudó allí con solo una maleta de ropa y 20 cajas de libros. Los primeros meses no escribió nada. Se dedicaba a reparar el tejado, cortar leña y a aprender a hacer pan en un horno de barro. El silencio era tan denso que al principio le dolía. Luego empezó a escuchar el viento en los cardones, los cóndores planeando, las lluvias torrenciales que convertían los caminos en ríos. Una noche, después de un año de no tocar el teclado, escribió una sola frase: «El bosque no perdona, pero tampoco juzga». De ahí salió su mejor novela, una historia sobre un hombre que huye de sí mismo y encuentra que no hay lugar donde esconderse. Los periodistas lo buscaron durante años. Algunos llegaron hasta la cabaña, pero Gabriel los recibía con mate y les hablaba del clima, nunca de su pasado. Con el tiempo, la gente dejó de buscarlo. Vivió allí 20 años más. Publicó 3 libros que se convirtieron en clásicos, siempre bajo seudónimo. Cuando murió, encontraron en su escritorio una nota: «Enterradme aquí, bajo los algarrobos, que mis huesos alimenten la tierra que me salvó». 5. Los niños del bosque. En un bosque de hayas en Asturias, 5 hermanos quedaron huérfanos cuando sus padres murieron en un accidente de autobús. La mayor, Carmen, tenía 16 años, el menor, Antón, apenas 7. Los servicios sociales querían separarlos, pero Carmen suplicó que los dejaran juntos. Un tío lejano, guardabosques, les ofreció vivir en una casa forestal abandonada a cambio de que ayudaran con el mantenimiento del monte. Los primeros años fueron de supervivencia pura. Aprendieron a cazar conejos, recolectar castañas, conservar carne en sal. Carmen se convirtió en madre, padre y maestra. Leía los pocos libros que tenía a la luz de una lámpara de querosene y les enseñaba matemáticas con palos en la tierra. El bosque fue su escuela y su refugio. Conocían cada sendero, cada manantial, cada madriguera de tejones. Los vecinos del pueblo más cercano los miraban con una mezcla de admiración y lástima, pero ellos se sentían libres. Con el tiempo, cada uno tomó su camino. Carmen estudió magisterio, uno se hizo biólogo, otro guardabosques como su tío, otra se mudó a Australia, y Antón se convirtió en músico folk que cantaba canciones sobre hayas y nieblas. Cada verano se reunían en la vieja casa forestal. Encendían una hoguera, contaban historias y recordaban cuando el bosque era su único techo. Nunca dejaron de volver. El bosque los había criado, y ellos, a su manera, nunca dejaron de ser sus hijos. El guardián del bosque antiguo. En lo profundo del bosque de los susurros, un lugar donde los árboles centenarios parecían murmurar secretos al viento, vivía un hombre llamado Efraín. Había llegado allí hace 30 años, huyendo de la ciudad que lo había devorado poco a poco. Un trabajo agotador, una familia que se deshizo como humo y deudas que lo ahogaban. Un día simplemente tomó una mochila, un hacha y se internó en la espesura hasta que el ruido del mundo desapareció. Efraín construyó su cabaña con sus propias manos, usando troncos de roble y barro del río. Aprendía a leer el bosque como quien lee un libro antiguo. Sabía cuándo llovería por el olor de la tierra,
Reconocía las huellas de los venados y los jabalíes y hablaba con los pájaros como si fueran viejos amigos. Vivía de lo que la tierra le daba, bayas silvestres, hongos, pescado del arroyo y en invierno carne que curaba con sal que extraía de manantiales ocultos. Pero no estaba solo. El bosque tenía sus propios habitantes invisibles. Al principio, Efraín creyó que eran alucinaciones, sombras que se movían entre los árboles, susurros que pronunciaban su nombre en las noches sin luna. Con el tiempo, entendió que eran los espíritus de los antiguos guardianes, los indígenas que habían habitado esas tierras antes de que llegaran los colonos. Ellos lo observaban, lo probaban. Una noche, cuando una fiebre lo tuvo al borde de la muerte, sintió manos frías que le ponían compresas de hojas medicinales sobre la frente. Al amanecer, estaba curado. Desde entonces, Efraín se convirtió en el nuevo guardián. Protegía el bosque de los cazadores furtivos, desviaba a los excursionistas imprudentes que amenazaban con encender fogatas en temporada seca y plantaba nuevos árboles donde los viejos caían. Los espíritus lo ayudaban, los animales lo advertían de peligros, las enredaderas se cerraban para ocultar senderos prohibidos. Un otoño llegó un grupo de leñadores con permisos falsos. Efraín los enfrentó solo, armado únicamente con su presencia y el conocimiento del terreno. Esa noche, una tormenta sobrenatural azotó solo el área donde acampaban los intrusos. Truenos que parecían rugidos, relámpagos que incendiaban sus máquinas sin tocar el bosque. Al día siguiente, huyeron pavoridos, dejando sus herramientas atrás. Efraín envejeció en paz. Cuando sintió que su hora llegaba, se tendió bajo el roble más antiguo y cerró los ojos. Al amanecer, solo quedó su hacha clavada en la tierra, y desde entonces, quienes se aventuran demasiado profundo escuchan un susurro que los guía de vuelta, la voz del guardián que nunca se fue. La familia de los claros. En un bosque de hayas y abetos en las montañas del norte, vivía la familia Arce, Lucía, su esposo Mateo y sus 3 hijos pequeños. Habían abandonado la ciudad tras la pandemia, cuando el mundo pareció volverse hostil y encerrado. Compraron un terreno remoto con los ahorros de toda una vida y construyeron una casa de madera con paneles solares y un pozo propio. La vida en el bosque era dura pero libre. Mateo cazaba y pescaba. Lucía cultivaba un huerto que desafiaba el suelo rocoso y enseñaba a los niños con libros que había traído en cajas. Los niños, Alma, de 12 años, Simón, de 9, y la pequeña Clara, de 5, crecieron corriendo descalzos entre los árboles, aprendiendo a trepar, a reconocer plantas comestibles y a escuchar el lenguaje del viento. El bosque les daba todo, pero también exigía respeto. Una primavera, el río se desbordó y arrasó parte del huerto. Tuvieron que reconstruir, aprender a canalizar el agua y a plantar en terrazas. En invierno, las nevadas los aislaban semanas enteras, y la familia se reunía junto al fuego contando historias, tocando la guitarra que Mateo había traído y tejiendo ropa con lana de las ovejas que criaban. El mayor desafío llegó cuando Alma, la mayor, enfermó de fiebre alta. No había hospital cerca y la nieve bloqueaba los caminos. Lucía recordó los remedios de su abuela: corteza de sauce para la fiebre, miel silvestre para la garganta. Durante días, toda la familia veló a Alma, turnándose para mantener el fuego y contarle cuentos hasta que la fiebre cedió. Con los años, los niños crecieron fuertes y sabios. Simón se convirtió en un experto rastreador. Clara hablaba con los pájaros como si la entendieran. Cuando llegaron los primeros turistas buscando experiencias auténticas, la familia Arce abrió un pequeño refugio, enseñando a los visitantes a vivir con el bosque en lugar de contra él. Hoy, décadas después, sus nietos aún viven allí. El claro que comenzaron como un sueño de escape se ha convertido en un pequeño asentamiento sostenible, donde la gente aprende que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en pertenecer al bosque.